Bueno, hoy día tenemos también una presentación muy especial porque tenemos un exalumno del doctorado ya que va a participar y también le aprovecho de contar que este segundo semestre el que ha liderado la organización es Andrew, el primer semestre lo lideré yo, así que por eso antes de darle la palabra a Francisco voy a pasarle también la palabra a Andrew en su rol de líder también y de presentación formal de Francisco. Sí, buenos días a todos. Sí, estamos muy contentos de tener a Francisco con nosotros. Les cuento que Francisco en este momento es investigador en el Colegio de Sonora como parte del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos en México y es profesor del Departamento en Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Y vale la pena mencionarles que además fue estudiante, como Claudia mencionó, ya del doctorado y magíster en sociología. Entonces estamos muy felices de poder invitarle de vuelta a contarnos un poco toda la trayectoria que ha tenido desde ese entonces. Y hoy día va a estar presentando con el título de Documentar la violencia en contra de mujeres migrantes en la frontera norte de México, bitácoras de documentación y CAQDAS. No me sale tan fluido en español. Bueno, Francisco, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por compartirnos de este importante tema. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla por acá. Nada más me confirman que me escuchen bien, por favor. Sí. Excelente. A ver, vamos a verla. Ahora confírmenme que estén viendo mi pantalla. Muy bien, muchas gracias. Eh, eh, em, ¿tú? Sí, se está moviendo. Dame un segundo, algo está pasando por acá mm, con mi cursor. No lo veo. Ahí estamos, ahora sí. Muchas gracias por la invitación, compartir eh, algunos de los proyectos que se han estado realizando durante los últimos años acá en México. Siempre es un agrado volver a coincidir con ustedes, con todas y todas las personas del ISUC, que pues es mi casa. Gran aprecio al instituto y a la institución en general, a la universidad. Entonces es algo también muy especial para mí presentar todo esto el día de hoy. La ponencia del día de hoy, bueno, documentar la violencia en contra de mujeres migrantes en la frontera norte de México. Vamos a hablar de las bitácoras y también del uso de software de análisis cualitativo y análisis mixto, que bueno, Andrew no me dejará mentir, pero siempre he sido muy enfático en mencionar la importancia de incorporar este tipo de herramientas para esto y lo hemos hecho en los últimos proyectos acá en México. Antes de iniciar formalmente, a mí me gustaría enfatizar en que esto no se trata de un trabajo solamente académico, sino es un esfuerzo colectivo que hacemos desde la academia, obviamente, pero también desde las organizaciones de la sociedad civil que amablemente nos han abierto las puertas de sus albergues, de sus casas para migrantes, de sus comedores, y nos han permitido conocer las historias, documentar y sistematizar un poco. Eh, es un esfuerzo colectivo con organizaciones de distintas partes de México, aunque yo me enfoco en la frontera norte, particularmente en la zona en la que me encuentro, que es el estado de Sonora, que es un estado fronterizo que colinda con Arizona. A ver, esto que me está jugando en contra. ¿Qué veremos el día de hoy? Bueno, un breve contexto sobre la frontera.
algo de estadística también para que nos podamos, para que podamos ver en dónde se inserta todo el fenómeno que estamos abordando y de lo que estamos pues, conversando el día de hoy, que les adelanto, se trata más de algo metodológico. No nos vamos a enfocar en cuestiones teóricas, ya habrá otros espacios para hacerlo de esa forma. Aquí vamos a hablar sobre metodología. Sí, es un seminario sobre metodología, en ese sentido vamos a estar abordando todo, ¿no? Documentación y sistematización, algunos aspectos conceptuales que tienen que ver con esto que nos ayudan a entender la práctica, el enfoque de trabajo, cómo lo hemos estado haciendo, ya les mencionaba, bueno, lo hacemos desde la academia, sí, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, e incluso también haciendo un poco de activismo en ese sentido, tratando de incidir en los actores, en los tomadores de decisiones y generar esos insumos para que la sociedad civil organizada pueda plantear esas propuestas desde la sociedad civil, valga la redundancia, ¿no? Proyectos con sociedad civil precisamente y la academia también, ¿no? Vamos a ver 2 ejemplos de lo que hemos estado realizando desde 2020. La utilización de MaxQDA, Atlas D, entre otros software que también vamos a ver cómo nos ha ayudado a entender algunas partes del fenómeno, particularmente sobre la relación que se presenta entre los distintos tipos de violencia y los agentes perpetradores, esas personas que figuran como los actores que están generando toda esa violencia, ¿no? Los agresores a las mujeres en la migración y las conclusiones, ¿no? Para iniciar, y quienes no conozcan o para que tengan mayor información al respecto, este es el mapa de la frontera de México con con los Estados Unidos. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de casi 3.500 kilómetros pues, de frontera, ¿no? De frontera con los Estados Unidos, el territorio mexicano. Eso es lo que mide toda la línea que ustedes pueden ver. En la parte de la izquierda pues, está en gris y en la parte ya más hacia la derecha está en color azul, ¿no? Son 6 estados por el lado de México, por el lado de Estados Unidos son 4 estados. Como les decía, nosotros primordialmente al día de hoy, en 2023 y 2022, nos estamos enfocando más en Sonora, que es en la parte de la izquierda, vecino de Baja California y vecino de Chihuahua. Como pueden ver, es el segundo estado de mayor amplitud en la República Mexicana. Entonces, eso nos hace también, hace al territorio como pues, un territorio importante para analizar lo que está sucediendo en materia de migración internacional, que es en lo que nos enfocamos, pero también de desplazamiento interno forzado, ¿sí? Mucha violencia, muchas historias que reflejan precisamente esas afectaciones que la violencia genera, y nos encontramos con esas dos poblaciones. Nosotros nos enfocamos con 2 de los grupos considerados como más vulnerables, como son las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, y en un futuro también vienen algunos proyectos que se enfocan principalmente en personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, que se encuentran en movilidad, ¿no? Aquí ya vimos un poco pues, de la frontera, ¿no? Sin embargo, también hay que mencionar que a lo largo de todo México, pues se ha trabajado en lo relacionado a, bueno, vamos a ver por dónde es que transitan las personas migrantes cuando ingresan primordialmente por la frontera sur, ¿no? Por el estado de Chiapas. Si se fijan acá en el mapa, es hasta, pues, valga la redundancia, hacia el sur, ¿no? Y esas son todas las rutas que utilizan para llegar hacia la frontera norte, hacia alguno de los 6 estados que ya les mencionaba. Y también aquí podemos observar las casas de migrante, los albergues y comedores en las principales rutas de migración. Si bien aquí, si nos enfocamos en el estado de Sonora, que es en donde estamos trabajando actualmente, pues señalan algunas de las casas, ¿no? Sin embargo, el trabajo de campo de los últimos años nos ha arrojado información que alrededor de 25, poco menos de 25 organizaciones son las que están trabajando desde la sociedad civil organizada para brindar la atención, ¿no? Y aquí hay que hacer la diferencia. Mayoritariamente se trata de organizaciones de la sociedad civil que trabajan o que brindan un servicio humanitario
asistencialista, pero también hay quienes lo hacen desde lo legal, ¿no? Esas dos vertientes hay que hacer la diferencia para que podamos contextualizar de una mejor manera, ¿no? Ciudades y caminos es algo similar a lo que veíamos anteriormente, pero aquí lo que se hace, lo que hacen en otros colegas es identificar las principales ciudades en las que llegan, por las que transitan las personas migrantes, y particularmente para el estado de Sonora son 19 ciudades las que son consideradas como ciudades de tránsito, y en todo este territorio, que como les decía es en la parte norte, vecinos con Arizona, pues hay en total 42 servicios, que es de sociedad civil organizada, pero también de gobiernos, y podemos hablar ahí de casas, de albergues, comedores. Reitero, son 42, pero ahí también se incluye lo relacionado al gobierno. Sin embargo, hay que poner énfasis, lo estamos haciendo desde el proyecto, desde los proyectos lo que hacen esas casi 25, ¿no? Es lo que tenemos contabilizado, ¿no? Unas 22, 23 hasta el momento. Es lo que se está realizando por acá, y lo que se trata es de analizar esos nodos que se van formando, ¿no? Estos son algunos mapas para que nos posicionemos y que sepamos dónde estamos trabajando, y algo de estadística nos señala que en México, bueno, en la última década la migración internacional ha aumentado, ha habido un incremento importante de un 123%, de pasar de medio millón, pues se pasó a 1 millón, casi 200,000 migrantes. Entonces, son cifras sumamente importantes. Esto es para 2020. Ya ha aumentado, ahí habría que ver la estadística, cómo se ha comportado, pero sí lo hemos hecho ya para, para el estado de Sonora, y podemos ver que desde 2018 hasta 2022 ha habido un incremento. Y de 2018 también a más o menos al 21, al 20, es un momento crítico para las organizaciones de la sociedad civil, porque se cortan todos los apoyos por parte de los gobiernos, y tienen que trabajar se ven en la obligación, la necesidad de trabajar con recursos propios, con donaciones y demás, ¿no? Actualmente ya hay cierto apoyo, sin embargo, pues siempre está esa necesidad, y estamos hablando que eventos de personas en situación irregular por el Estado, pues casi 24,000, ¿no? Ya podríamos hablar de esas cifras hasta 2023, ¿no? Que aquí faltaría también actualizar un poco, ya que se refiere a los eventos de personas en situación migratoria irregular, aquellos que son registrados por parte del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Lo que sería algo así como como extranjería con ustedes, ¿no? Eh, Hombres, mujeres, hacemos aquí, desagregamos por sexo, y al desagregar por sexo se constata lo señalado por distintos actores a nivel nacional sobre la presencia femenina de la migración en México. Ojo, no vamos a hablar, y desde las organizaciones de la sociedad civil y academia no estamos hablando sobre una feminización de la migración. No, porque las mujeres siempre han estado presentes en los fenómenos migratorios. Lo que ha habido son cambios de roles, y las mujeres actualmente son líderes de los proyectos migratorios, como lo hemos visto también en otros contextos, como el contexto de Chile también, ¿no? Que ahí un anuncio, les invito a revisar la tesis de doctorado que precisamente aborda de cierta manera eso, ¿no? En alguno de los artículos. Se ha registrado en años recientes donde los casos más representativos en cuanto a presencia de mujeres dentro de la ruta migratoria son Chihuahua, Baja California y Sonora, ¿sí? Y aquí podemos ver una poca de estadística también, y podemos ver cómo ha aumentado la presencia de hombres, pues es mayoritaria aún. Sin embargo, pues es relevante, y es muy interesante que continuemos viendo qué sucede con las mujeres. Aquí agregamos por sexo, ¿sí? Los siguientes proyectos, bueno, estamos incluyendo la perspectiva de género en todos estos proyectos, o de todo esto que estamos realizando, así que la categoría de género también es muy importante para todo lo que estamos realizando, porque también documentamos pues la violencia con razones de género que se presenta en la frontera norte, y particularmente en Sonora, y podemos ver el otro grupo
el otro grupo de mayor vulnerabilidad, que son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Toda la infancia migrante, la niñez migrante, y podemos ver que cada vez personas más jóvenes están migrando. ¿Sí? Y esas son algunas de las estadísticas que nosotros hemos podido recabar a partir de lo que presentan las autoridades, principalmente con la Unidad de Política Migratoria de acá en México. Complementando esto, hay que mencionar lo que se hace desde las organizaciones de la sociedad civil también, y la organización Human Borders, que es una organización que se encuentra en Arizona, reportó que durante la última década se han presentado al menos 1,817 muertes de personas migrantes en el sur de Sonora. ¿Por qué toma relevancia esta estadística? Porque más adelante vamos a ver la etnografía que hemos realizado por el desierto. ¿Sí? Por la ruta por donde caminan las personas para cruzar de manera irregular la frontera. Hemos estado ahí también con ayuda de organizaciones locales de ambos países, ¿no? De ambos lados de la frontera, ¿no? Y podemos aquí ver cómo ha ido incrementando también. Y hay que señalar que estas cifras ilustran apenas una parte de lo que sucede en Sonora. Hay muchas personas que, a partir de todas esas políticas públicas que criminalizan, de contención y demás, todo esto asociado a la necropolítica, al necropoder, eso relacionado a hacer morir a las personas, lo podemos ver qué sucede en el desierto. Aquí toma relevancia también conocer esos trayectos de vida, las adversidades, las violencias a los derechos humanos y aquellos escenarios de muerte, lo que ya les acabo de mencionar, que las políticas de criminalización y restricción colocan a estas personas, que sobre esto viene un capítulo en un libro del Colegio de la Frontera Norte, que en su momento se los compartiré para que puedan ver la película completa de todo esto, ¿no? Aquí está el mapa. Aquí está el mapa, los puntos negros, pues es donde se han encontrado los cuerpos de las personas, mayoritariamente, pues ustedes pueden ver en lugares como entre el Sázabe y Nogales. En esa parte es donde hemos realizado los recorridos. Tenemos proyectado volver a contactarnos con las organizaciones locales de ambos lados de la frontera para regresar al campo. Este mapa es también realizado desde Human Borders, Fronteras Compasivas, y pues son datos que desde hace muchos años, yo solamente les estoy mostrando los últimos 10 años. Tomando todo en cuenta esto, ¿qué dice la sociedad civil organizada? Aquí retomo lo que dice la hermana Magda, que es la directora de la Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes, en la presentación del informe de la red de documentación. Hay una red en todo México de organizaciones defensoras de migrantes que documentan la violencia, que documentan todas las violaciones a los derechos humanos. Dice, los albergues o nos dedicamos a atender o a investigar. Eso del académico, lo de investigar, pues es cómo llegar de forma humana a documentar y sistematizar para que eso sirva como insumos para demandas políticas, para hacer presión, ¿no? Y esa es una tarea de los académicos que nos estamos vinculando en sociedad civil y lo estamos tratando de hacer. ¿Para qué? Para consolidar esa alianza que yo les hablaba al inicio, para lograr procesos de incidencia, para lograr cambios estructurales, ¿no? Que son muy importantes, sobre todo muy necesarios en todo este contexto que ya les he estado mencionando. Y aquí hay que hacer la diferencia entre la documentación y la sistematización, algo de que siempre somos muy enfáticos en hacer esta diferencia. Si hablamos de documentación, estamos hablando de tareas que se vinculan a registrar información descubierta y almacenarla, los contenidos apropiados, llamados documentos. Organizamos esos documentos para hacerlos más accesibles. Se transmite realmente lo que los documentos, lo que se requiere, lo que se necesita para la sistematización. Vaya. La documentación podría significar el acto de registrar la información o el acto de reunir u organizar los documentos, ¿no? Mencionaban ahí organizaciones internacionales que se dedican principalmente a documentar, a ayudar a las organizaciones a documentar este tipo de casos. Y cuando hablamos de sistematización, pues esto se trata más de un proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos. Ojo, aquí la documentación es un insumo sumamente importante para que podamos sistematizar, ¿no? Para reflexionar, para analizar y sobre todo para sacar la teoría que está en la práctica, en esos datos empíricos, ¿no? Tengan muy presente estas diferencias
que les presento entre estas dos tareas, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo en los últimos años o desde qué enfoque de trabajo? Se trata de un esfuerzo colectivo, ya se los he mencionado, es vincular entre la academia y organizaciones de la sociedad civil que operan en distintos lugares de México. Por ejemplo, acá podemos ver algunas capacitaciones que se realizaron en la Ciudad de México con organizaciones de defensoría para que pudieran sistematizar de manera más eficiente y también manejar los datos de una manera más segura y utilizando distintas herramientas. Siempre tenemos en mente que evitar la extracción, es decir, llegar al lugar e irnos y que se olviden de nosotros y nunca nos aparecemos, que es muy común, lamentablemente, en la academia, que lleguemos a los lugares, tengamos nuestras entrevistas y ya no, nos olvidemos. No, hay que privilegiar la construcción, hay que estar en una comunicación constante, evitar la extracción. Eso es sumamente relevante desde el enfoque que estamos trabajando en el Colegio de Sonora, en el Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos y particularmente en el Observatorio de Investigación de las Infancias y las Juventudes, que desde ahí es donde estamos construyendo todo esto, ¿no? Se apoya la profesionalización de la sociedad civil organizada que atiende a la población migrante. Ese es el enfoque de nuestro trabajo. Documentamos, sistematizamos, pero también estamos generando vínculos entre organizaciones, entre organismos internacionales, incluso también gobiernos, aunque en menor medida, ¿no? Aquí la cuestión es generar los insumos, ¿no? Y aquí en esta segunda parte de la presentación a mí me gustaría presentarles dos ejemplos de proyectos, ¿no? Este proyecto que se desarrolló entre 2020, inmediatamente después de que regresé del doctorado, que regresé de Santiago a México, inicio con este proyecto titulado Contribución a la Protección Internacional de México a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. ¿Con quién? Con el Instituto para las Mujeres en la Migración, realizando trabajo académico, trabajo de documentación, de sistematización. Y este es el primer ejemplo. Después nos vamos a ir a otros ejemplos que actualmente están vigentes. ¿Qué hicimos en este proyecto? Ya terminó al menos mi participación hace unos meses, documentamos, sistematizamos y analizamos. Generamos documentos que en su momento se los puedo reenviar, como 5 o 6 textos entre artículos, documentos de trabajo. Iniciamos con una revisión de los proyectos e instrumentos metodológicos, hojas de datos y bitácoras. Este punto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos encontramos a partir del trabajo empírico también con la necesidad de generar esta conexión entre las formas de trabajar de las organizaciones y lo que hacemos en la academia también, ¿no? En la academia en ocasiones somos muy abstractos, muy rebuscados, y en ocasión lo que necesitamos es ir al grano, es ir directo, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues tratamos de conjugar ambas formas de trabajo y lo hicimos a partir de este punto. Definimos categorías temáticas de interés a partir de los proyectos. Se diseñaron los formatos de documentación para el proyecto, que son las bitácoras, todo el seguimiento que se hizo a partir de un modelo psicojurídico, es decir, otras colegas abogadas daban seguimiento a la parte legal, mientras que también otras más psicólogas brindaban atención psicosocial para todo lo relacionado a la salud mental y emocional, ¿no? Y el enfoque teórico y tipo de análisis fue un enfoque sociológico, de análisis mixto y un análisis cualitativo del texto. Y ahí es donde incorporamos las herramientas de los software, ¿no? Particularmente esto lo trabajamos con MaxQDA y con MinerLite, si mal no recuerdo, ¿no? 150 casos documentamos, una muestra no probabilística de mujeres migrantes que sufrieron violencia tanto en el origen, en el trayecto y en el destino también, por lo que se vieron obligadas pues, a vivir en un constante desplazamiento en todo el territorio mexicano, en todo lo que ya veíamos en los mapas que presentaba al inicio de esta presentación, ¿no? La incorporación de las herramientas, pues lo hicimos con estos
softwares que ya les mencionaba, y construimos un sistema de códigos que este sistema de códigos no solamente se utilizó y se ha utilizado para este proyecto, sino que es algo que constantemente se está modificando de acuerdo a las necesidades y se continúa utilizando. Por eso también la importancia de la capacitación para que no sea solamente la persona que investiga o la que se encuentra en ese momento en el proyecto desde la academia, sino que las personas que se quedan también lo puedan utilizar en su momento. Y eso es algo que hemos estado haciendo también por acá, todo lo vinculado a las capacitaciones. Y como pueden ver, lo trabajamos de esta manera por cuestiones pues, de seguridad de las personas, porque son personas que son perseguidas, que son hostigadas, que corren peligro, amenazas de muerte, fueron testigos de asesinatos y demás, pues la identidad de las personas pues, aquí pues, no aparece, ¿no? En cuanto a la documentación, ¿cómo lo hicimos en ese proyecto? Lo organizábamos casos cerrados, canalizados. ¿Qué queremos decir o qué significa esto de canalizados? Bueno, no podemos realizar, brindar la atención en cuanto a las necesidades de esa persona, las necesidades muy particulares. Entonces, con otras organizaciones, bueno, hay que coordinarnos para realizar el trabajo. Acá podemos ver el sistema de códigos y el formato de documentación que también servía a manera de bitácoras, pues lo metíamos acá en el software y salieron algunas cosas muy interesantes. Codificamos de esta manera en cuanto a los tipos de violencia, pero también pueden ver los agresores. Si se van al sistema de código, lo que tenemos acá abajo a la izquierda, podemos ver que están precisamente los agresores y lo vamos a ver en un instante cómo se comportó todo esto. Ojo, aquí estamos trabajando desde una metodología cualitativa. La parte mixta no forma parte de esta presentación. En algún momento ojalá lo podamos también conversar, ¿no? ¿De qué forma nos ayudó todo esto, la incorporación, ¿no? Para hacer más visual, para darnos cuenta de cómo se estaban comportando pues estas categorías temáticas ya en las narrativas, en todo lo que nosotros estábamos recabando. Y corrimos ahí un modelo de coocurrencia de violencia. Ojo, ojo, hay una intersección aquí. No estamos hablando en términos cuantitativos, no estamos hablando de una correlación, estamos hablando de una intersección entre los códigos, entre las vivencias, entre las experiencias que se presentan en una misma narrativa, en una misma historia. Podemos ver aquí que cuando se presenta violencia física, se detectaba también la presencia de la violencia psicológica, ¿sí? En un mismo testimonio. Y la línea que tenemos ahí, más gruesa, nos habla de la frecuencia que se iba presentando. Repito, no se trata de una correlación, sino de las frecuencias. Dicho de otra forma, tenemos una entrevista, tenemos 10 entrevistas y en 9 entrevistas cuando se presentaba violencia física también detectábamos violencia psicológica. Cuando detectábamos violencia económica, estábamos hablando de violencia patrimonial. Si hablábamos de violencia sexual, que también el 30% de los casos, de esos 150 casos no probabilísticos, pues había violencia sexual, se detectaba violencia física, violencia psicológica. Y así es como nos ayudó a entender de mejor manera lo que nosotros conceptualizamos desde ese proyecto como la transnacionalización de la violencia, que al final de la presentación, ahí les voy a hacer una invitación para un texto que ya está publicado, ¿no? Les hablaba también de los agresores. Nos ayudó a entender de qué manera se presenta la intersección de los distintos códigos. Ahora no estamos hablando como de una sola categoría, sino estamos hablando de varias categorías y todos los subcódigos que estábamos teniendo ahí. Ojo, los tres principales grupos de agresores para esta muestra son familiares y la pareja de la persona, de la mujer. Después la delincuencia en México, las policía y la autoridad en el PO, que es el país de origen. Y cuando hablamos de la pareja, se presenta mayoritariamente en cuanto a las frecuencias, pues la violencia sexual, psicológica y la violencia física. Cuando hablamos ya de delincuencia en México, cuando la persona llega a México, pues se abre, aparece más violencia. Entonces, todo esto para decir que podemos decir que las mujeres no se alejan de la violencia,
sino que la violencia les persigue, se vuelve más cruda, se reconfigura y aparecen nuevas manifestaciones de violencia, ¿no? Las policías y autoridades en el país de origen, ahí también podemos agregar las pandillas, particularmente la MS-13, que nosotros tenemos detectado como los principales agresores, ¿no? A esto nos ayudó incorporar los software, trabajando con las bitácoras de registro, tanto desde lo legal como desde lo psicosocial, ¿no? Eso es lo que tenemos en el primer ejemplo. Y aquí lo que es, lo que está todavía vigente, pues son estos tres proyectos que, si lo vemos de abajo hacia arriba, pues están relacionados. Incluso el primer proyecto de migración, etnicidad y educación, el caso de familias centroamericanas en la frontera norte de México, seguramente, Andrew, te hace como mucho sentido el título. ¿Por qué? Porque es una continuación del proyecto doctoral. Esto se realizó durante poco más de un año en una estancia postdoctoral en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Tijuana, ¿no? En el 2023-2024, este es un proyecto que mañana inicia, porque es de septiembre. Desde septiembre hasta agosto del próximo año, las organizaciones de la sociedad civil de apoyo al migrante en Sonora, las características y los modelos de atención, y lo hacemos desde aquí, desde el Colegio de Sonora y también desde la Universidad de Sonora, tratando de incluir a otros colegas, principalmente antropólogos, ¿no? Y el proyecto que van a ver por acá es Migración, Violencia de Género y Atención de Organizaciones Civiles a Población Migrante en la frontera norte de México, que se realiza desde el Colegio de Sonora con financiamiento del CONACYT México, que sería lo equivalente a NID, ¿no? Allá con ustedes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Aquí hacemos trabajo etnográfico. ¿Y qué es lo primero que nosotros, siempre tenemos en mente? Es evitar la revictimización. Es uno de los aspectos más importantes al documentar la violencia. Siempre las mismas organizaciones nos mencionaban, bueno, vienen investigadores, investigadoras y generan una afectación a la persona porque nada más están extrayendo la información, lo que les mencionaba, evitar la extracción, ¿no? Entonces, siempre tratamos de evitar la revictimización. ¿Y cómo lo hacemos? Desde las entrevistas etnográficas. Esta es una forma de trabajar que a nosotros nos ha servido mucho para realizar el trabajo de campo, y la finalidad es construir los marcos de referencia de los actores a partir de la verbalización más o menos libre en el flujo de la vida cotidiana, dejando que fluya el discurso por la libre asociación con la menor cantidad posible de interrupciones. Es decir, al momento de yo entrevistar, no interrumpo, bueno, en la mayor medida a las personas, solamente estamos planteando preguntas detonantes asociadas a las categorías de interés de ese momento, ¿no? Y se ha logrado de una forma muy positiva trabajar de esta forma. Repito, hacemos entrevistas etnográficas en los lugares, ¿no? Conforme estamos realizando también las visitas, ¿no? Preguntas detonantes, ya los mencionaba. Aquí vemos algunas fotografías de un par de albergues ubicados en la frontera. Esto que se llama la Casa de la Esperanza es un albergue que se encuentra en el Sázabe, en Sonora, que es una de las fronteras, de los municipios fronterizos, y que también es conocido, pues, por ser un lugar pues con bastante complicaciones en cuanto a la violencia se refiere y a la presencia de delincuencia y delincuencia organizada. Podemos ver también acá a dos personas que se encontraban esperando cruzar a los Estados Unidos de forma regular, una visa humanitaria para después solicitar el asilo. ¿Y a qué me refiero con entrevistas etnográficas? Ustedes pueden ver ahí que estamos haciendo pan con las mismas mujeres, y en esa misma mesa conversábamos, ¿no? Tratar de involucrarnos en toda la dinámica. Aquí hay un aspecto bien importante, que no he llegado al lugar y me he ido, no. Es hospedarse ahí, pasar días ahí. Afortunadamente se han brindado los espacios, una habitación para que podamos hacer el trabajo de campo y permanecer durante varios días. Por cuestiones de seguridad, el rostro de las personas, pues aquí lo tapo, ¿no? Observación participante, y hacemos, pues, a lo clásico también, lo artesanal, un registro en el diario de campo.
¿Por qué pongo un 2? Porque también lo volvemos a hacer y lo pasamos a lo digital y lo metemos a MaxQDA principalmente y Atlas T, ¿no? El registro de entrevistas realizadas por las organizaciones, es decir, hemos presenciado también algunas otras entrevistas que hacen el mismo personal, los voluntarios y la gente que trabaja, que nos dan oportunidad también de presenciarlo, ¿no? ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Yo les había dicho, bueno, vamos a hablar de solamente aspectos metodológicos, pero no podemos desligar lo que nos hemos encontrado a partir de todo lo que hemos haciendo, que el tiempo de espera se está utilizando y como se ha utilizado en otros contextos como estrategia de dominación por parte del Estado. Son personas que esperan mucho tiempo para lograr cruzar de manera regular a los Estados Unidos. Ya lo hemos podido ver en otros contextos, como ya se los mencionaba, pero esto es solamente una cara de la moneda, ¿no? Hablar del tiempo de espera y lo que están, vaya, esperando las personas, pero hay algunas otras que se sienten atrapadas, ¿no? Y algunas otras colegas hablan del atrapamiento en la frontera, ¿no? Y el atrapamiento tiene sus distintas vertientes, como pueden ser atrapamiento en la incertidumbre, un atrapamiento ante un plan alterno que se está construyendo, que se está diseñando, pero hablamos de atrapamiento, las personas se sienten atrapadas. Y algo de lo que ya he mencionado, que hemos estado trabajando en el proyecto anterior, que ya hay publicaciones ahí, la transnacionalización de la violencia, ese ciclo de la violencia que no termina, ¿no? Que no termina, que continúa, que se reconfigura y que se vuelve más cruel, más duro, más fuerte para las personas en la migración, para las mujeres particularmente. Y aquí podemos ver algunas fotografías de personas que desde sus distintas trincheras, pues ayudan a las personas en la migración. Esta fotografía, a mí, la verdad, este par de fotografías me gustan mucho, se me hacen muy relevantes porque aquí podemos ver que estas personas, que son dos familias, podemos ver a un hombre, enfrente va una mujer con dos niños, más al lado es una madre de familia con su hija que iban a distintos estados, a distintas zonas de los Estados Unidos mm, para solicitar el asilo. Es decir, están cruzando de manera regular hacia los Estados Unidos para en un lapso no mayor a 365 días solicitar el asilo en Estados Unidos. ¿Por qué les digo que a mí me agrada mucho ver esta fotografía? Porque es el objetivo de muchas personas y afortunadamente estas dos familias que me tocó acompañar junto con otra persona de una de las organizaciones, pues logró su objetivo después de meses y meses de estar esperando o bien atrapada en la frontera. Y esta es ya la última parte de esta, lo que estamos realizando en estos proyectos, que son etnografías por el desierto. Podemos ver aquí algunas imágenes de la frontera. Nosotros nos encontramos del lado mexicano y la primera de las fotografías podemos ver 2 galones de agua que están puestos en el suelo y una persona del lado mexicano pues que recibe este apoyo. Lo que tiene en sus manos es comida, medicamento, entre otros artículos para que puedan soportar las altas temperaturas, porque algo que no he mencionado es que Sonora se caracteriza por unas altas temperaturas, temperaturas extremas, ¿no? Muchísimo calor. Son personas que tardan hasta días esperando la oportunidad o el momento adecuado, según ellos, para poder cruzar de manera irregular. En la foto que vemos al lado, pues vemos todo el muro fronterizo y en la parte de abajo, pues podemos ver algunas personas también del lado mexicano, que se trataba de 4 personas que tenían alrededor de 3, 4 días esperando el momento adecuado para cruzar. Y también vemos una abogada de una organización de la sociedad civil que trabaja en los Estados Unidos tratando de conversar e intercambiar un poco de información al respecto, pero las personas estaban decididas a cruzar de manera irregular. ¿Qué nos obliga o qué nosotros debemos de tomar en cuenta? Son los protocolos de seguridad para los investigadores e investigadoras y cómo se hace esto. Se hace en coordinación con organizaciones locales, ¿no? Aquí este recorrido pues se realizó en coordinación con organizaciones
una organización de México y también con un grupo de samaritanos del otro lado de la frontera, ¿no? Instituciones educativas y redes de contactos también entran en juego aquí. Y hay una parte bien importante que yo siempre soy muy enfático con mis estudiantes en las clases, en cualquier charla que me invitan pues a dar, es la contención psicosocial para investigadores e investigadoras, ¿no? Siempre hablamos del cuidado de las personas que están frente a nosotros cuando conversamos con ellas y sí, es sumamente válido y lo tenemos en cuenta, pero también hay que cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? Y aquí estos proyectos, el proyecto anterior principalmente se caracterizó por brindar atención psicosocial al grupo de personas que estábamos involucradas en ese proyecto. Actualmente también yo lo realizo por mi parte, pero siempre la terapia es muy buena para quienes trabajamos este tipo de proyectos, ¿no? Más fotografías, podemos ver acá el agua, la bolsa que tiene acá el compañero, había alimentos. Lo que vemos en el centro son una especie de zapatos o pantuflas, le decimos por acá, que en la suela tienen cierta tela, es cierto un material muy específico que cuando caminan por la arena, por la tierra, no dejan huellas y así no se puede seguir el rastro tan fácilmente. Otra fotografía de los alimentos y podemos ver abajo en el teléfono celular, obviamente pues por la zona en la que nos encontrábamos no hay señal de teléfono de internet, entonces con una aplicación ahí que un satélite, una cosa así nos explicaban, es cómo va realizando el recorrido. Conclusiones, hay varias conclusiones. Antes de las conclusiones, hay un aspecto bien importante relacionado con el muro. En distintas partes del muro hay algunas zonas en las que no hay muro. Y esto pues está justificado para pues todo esto de la fauna, para tratar de evitar algún problema en ese sentido. Sin embargo, esas faltas o esos cortes que se presentan, esas gaps les llaman, pues se presentan en las zonas más complicadas, ¿no? Es decir, si una persona quiere cruzar por ahí, se va a enfrentar a una de las montañas pues más acentuadas, más altas, a un escenario muchísimo más complejo. Y ahí es cuando hablamos de hacer morir a la gente, y lo hemos también trabajado desde las necropolíticas, del necropoder, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema un poquito más conceptual, pero no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar esa parte de la frontera que también es algo relevante. Y las conclusiones ahora sí. Es importante seguir documentando y sobre todo sistematizando. Recuerden la diferencia, la documentación es cómo vamos acumulando u obteniendo toda la información, pero la sistematización tiene que ver más con una reflexión y tiene que ver con incluso con construir algunos aspectos teóricos. Mencionábamos en la primera parte, es sacar la teoría de toda esa documentación, sacarle la teoría a la práctica, lo que sucede en la frontera norte de México en materia de migración y desplazamiento forzado también, aunque aquí nos enfocamos mucho en la migración internacional. Consolidar la colaboración entre academia y sociedad civil y también con otras instituciones en el continente, ¿no? Porque hay que recordar que este es un fenómeno que está ocurriendo en todo el continente, ¿no? Y sociedad civil. Incorporar los programas para el análisis cualitativo asistido por computador. Siempre hay que tratar de incluir este tipo de herramientas y también que esto es algo que estamos trabajando, herramientas que brinden seguridad a los datos e información. Ahí estamos también ya tratando de entablar conversación para utilizar esta herramienta que se llama WASI, que bueno, tiene sus servidores, no recuerdo qué país, y entonces permite tener pues de una forma, manejar de forma más segura los datos en cuanto a la documentación, porque la sistematización, ahí sí entran estos programas que ya les mencionaba y que también lo que hemos hecho es anonimizar los datos y todo lo demás que los mismos programas permiten. Por último, reforzar las estrategias de cuidado para las personas migrantes, diseñar estrategias de autocuidado para investigadores en temas de migración, desplazamiento forzado y violencia. Para quienes están aquí conectadas, yo les recomiendo mucho este segundo punto, actividades relacionadas
al deporte o alguna otra actividad que les ayude, también se vale incorporarla a esta estrategia. Y el posicionamiento ético como parte de los proyectos de investigación lo estamos haciendo desde la academia, pero no vamos a extraer, vamos a construir en conjunto con la sociedad civil, ¿no? Este es uno de los artículos que ya está publicado en Frontera Norte, en el Colegio de la Frontera Norte, que se tituló Transnacionalización de la Violencia en el Trayecto de Mujeres Solicitantes de Asilo en México. Es un esfuerzo conjunto que se hace desde academia con sociedad civil y que estamos posicionándolo en revistas académicas de alto impacto en temas de migración. Ahí lo pueden encontrar. Hay otros documentos también en los que ustedes pueden encontrar esta parte metodológica que hoy se presentó. Y nada, eso es todo por mi parte y les agradezco mucho la oportunidad de presentar estos aspectos metodológicos y pues también me tomé la libertad ahí de presentar algunos de los resultados para que podamos conversar al respecto. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Yo tengo hartas preguntas y comentarios, pero primero voy a abrir el micrófono eh, para que el resto quiera, de los Claro, participantes quieran ver alguna pregunta. Alexis. Hola Francisco, muy buena presentación. Gracias también por el trabajo humano que hace, ¿ah? Esta ligación entre la sociedad civil y la academia es muy linda. Te quería preguntar sobre los datos. Hoy en día, a veces cuando uno publica se nos está pidiendo entregar los datos, entregar las bases de datos. En ese sentido, ¿cuál es tu postura, por ejemplo, porque tienes material bastante sensible, de compartir fotografía, de compartir transcripciones? A veces se nos piden. ¿Cuál es tu postura si debiésemos hacerlo o cómo hacerlo? ¿Cuáles son los problemas éticos que podemos enfrentar en ese aspecto? muchas gracias Alexis por la pregunta que es bien interesante, ¿no? Tú lo has mencionado, ¿no? En cuanto a las bases de datos, bueno, lo estamos trabajando desde un enfoque meramente cualitativo, como ya les decía, en conjunto con la sociedad civil organizada y este tema del cuidado de los datos y el manejo de los datos es sumamente relevante. Afortunadamente, lo digo, en las publicaciones que tenemos no nos han pedido hasta el momento que entreguemos audio, que entreguemos algún video, porque también los tenemos, fotografías y algunos otros documentos sensibles, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Y a eso también, tú me hablabas desde mi posición, nos enfocamos mucho en la forma en la que las mismas organizaciones manejan sus datos. Es decir, nosotros desde la academia no podemos realizar ninguna acción, no podemos compartir datos que se están generando en las organizaciones, que se están construyendo en las organizaciones y que son precisamente ellas quienes nos dan la oportunidad de poder sistematizar y poder reflexionar. Nosotros siempre necesitamos datos para poder argumentar y justificar nuestras propias reflexiones. Entonces, somos muy cuidadosos en ese sentido. Y si tú me preguntas así, en pocas palabras, si yo los compartiría, en este momento yo te podría decir que no. ¿Por qué? Porque primero está la integridad de la persona, primero está salvaguardar a estas personas que, repito, sufren violencia, han sido testigos de asesinatos, distintos tipos de violencia en sus distintas modalidades, en sus distintos tipos, y entonces primero está la integridad de la persona antes que lograr una publicación. ¿Sí? Y eso es algo que hemos batallado con unos datos, con una publicación pues, que ya se viene, espero, que tiene que ver con afectaciones a la salud mental, con el manejo de los datos. Entonces nos estamos apegando a lo que la organización pues diga en ese sentido, ¿no? Pero en corto, yo no lo compartiría si eso pone en peligro a la persona. No publico y listo. O busco otros medios, porque también hay medios alternativos en los que uno puede publicar, porque pienso tu pregunta y se me viene a la mente las revistas indexadas, las revistas académicas, que sí nos piden mucha información al respecto. Sin embargo, pues hay otros medios alternativos como ya lo hemos estado haciendo. Y muchas gracias, Alexis, por la pregunta. Marcela. Sí, gracias.
Bueno, primero agradecer la exposición, la verdad que ha sido muy interesante. Has hecho mucho énfasis en la distinción entre documentación y sistematización. Me gustaría que te explayes un poquito más sobre este tema. Muchas veces no coincide la lógica académica con la lógica de las organizaciones sociales y de algún modo también esta apropiación, aunque sea un proceso de co-construcción o la intención sea de co-construcción, bueno, ¿en qué medida has visto que este interés manifestado en la voz de esta hermana, bueno, se traduce realmente en tu experiencia, digamos, en política, ¿no? Por parte de las organizaciones de la sociedad civil, si esa documentación de algún modo, cómo se realiza, porque evidentemente para que se traduzca en reivindicación, en política, necesita también algo de sistematización, ¿no? Tú has mencionado una cantidad de muertes, es parte de la necropolítica que hablábamos, pero digamos es un dato que impacta de algún modo o que puede movilizar, ¿no? Lamentablemente, pero es una realidad. ¿Qué tipo entonces de elementos de esa documentación eh, se manejan dentro de las organizaciones de la sociedad civil para movilizar? Porque bueno, sí que has hablado de los artículos, de las tesis, pero me interesa también verlo desde la acción reivindicativa, ¿no? Gracias, Marcela. Yo en función del tiempo, porque estamos un poquito ajustados, voy a aprovechar de hacer mi pregunta también para de esa manera juntar mejor dos preguntas en uno. Y en realidad, bueno, primero felicitarte, me encantó ver lo que habías hecho y especialmente para mí me resulta muy destacable este vínculo con la sociedad civil desde una perspectiva como de una investigación, acción participativa, que es, creo esa es como la primera lista de preguntas, si me puedes contar como tu posición respecto a a trabajar desde la investigación, acción participativa, que en el fondo algo enunciaste, pero de manera más explícita con ese término. Y el segundo es que me llamó mucho la atención el hecho de la contención para el investigador. Y efectivamente me parece sumamente relevante que lo hayas planteado en el marco de un tema altamente sensible para los participantes, pero que también el investigador puede verse seriamente como afectado. Entonces, ¿qué medidas concretas han implementado, por ejemplo, los proyectos para eso? Me imagino que también no solo porque ven situaciones violentas, sino que también porque también conocen ciertas características de algunos casos que podrían hacerlos como testigos de ciertas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que han pensado para esa contención del investigador? Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Claudia, por las dos preguntas y por sus comentarios. Referente a la documentación y a la sistematización, me hiciste, Marcela, recordar una conversación que tuve con una abogada de la ciudad de Tijuana que trabaja en una organización civil que apoya en ambos lados de la frontera desde lo legal, ¿no? Tomando en cuenta esta diferencia entre las organizaciones de la sociedad civil, lo hacen mucho de lo desde lo legal. Entonces, lo que me mencionaba en una ocasión fue que ellas tenían más de 2,000 casos documentados, fotografías, videos, documentos sensibles de distintos tipos, pero que no había nadie que los sistematizara. Sí, esa conversación ya fue hace algunos años y a mí me hizo mucho sentido y ahí es donde comienzo a conectar y a ver las diferencias entre esos dos. Bueno, la documentación, como lo están viendo las organizaciones de la sociedad civil en distintas partes de México, y aquí me estoy saliendo un poco del área en la que actualmente estamos trabajando, estamos hablando un poco de Tijuana, pero también coincidía gente de Nuevo León, gente de Chiapas, gente de Ciudad de México y distintas partes. En el primer proyecto que les mencionaba, hay una necesidad de que los académicos se involucren. Están todos esos datos y necesitamos, me decía, que ustedes reflexionen al respecto a partir de estos datos que yo tengo o de estos casos que están documentados.
¿no? Y ahí es cuando comienzan a compartir, ¿no? Yo he escuchado, bueno, que esto se maneja, que lo manejan en ocasiones como sinónimo y no es lo mismo una documentación que una sistematización. La sociedad civil organizada nos está brindando todos esos casos, toda esa documentación para sistematizar, ¿no? Y este caso de los 2000, 2000 casos de mujeres, eran particularmente mujeres que habían sido víctimas de violencia y que se habían desplazado desde frontera sur hasta llegar a Tijuana. Sí, principalmente, ¿no? Muchísimos casos. La otra parte de tu comentario tenía que ver con los insumos. Sí, hemos hablado de artículos académicos, sin embargo, también a partir de estos datos y relacionado al primer proyecto, principalmente, se desarrollaron modelos de atención psicosocial y psicojurídico. Entonces, esos modelos se diseñaron en conjunto con las colegas expertas en el tema a partir de los datos que íbamos encontrando. Es decir, esto fue algo muy, muy inductivo y bueno, hay que identificar las necesidades y a partir de esas necesidades vamos a diseñar el modelo de atención. No solamente fueron artículos, sino también fueron algunos documentos de trabajo. Se han realizado también documentos de buenas prácticas, pero también ahí habíamos algunas personas que decíamos, no solamente vamos a hablar de las buenas, hay que hablar de las malas para tener los dos lados de la moneda y también trabajamos un documento que ahí todavía está en borrador sobre las malas prácticas que se detectan. Y ahí identificar actores, los lugares, los momentos, las ciudades en particular, en donde la violación a los derechos humanos y las violencias en contra de las mujeres se estaban presentando. Entonces, artículos académicos, presencia en medios de comunicación, que hemos tenido también bastante en los distintos proyectos, y esta sistematización, bueno, ha generado insumos y que se han presentado en distintas mesas con el ACNUR, con la OIM, con el Grupo de Trabajo en Política Migratoria acá en México, que se encarga pues precisamente pues, de presionar, de generar incidencia, de estar con los actores presentando propuestas y demás, ¿no? El día de ayer participamos ahí en un foro también con la OIM, y organizaciones de acá de la zona, pues para reforzar ese vínculo. Entonces es algo más amplio, ¿no? Con respecto a todo lo que hemos estado trabajando y produciendo. Los productos de salida son diversos, ¿no? También otra de las colegas está trabajando algunos podcasts, incluso con niños, con niñas. Estamos organizando unas capacitaciones, diplomados también. Entonces es más extenso, ¿no? Claudia, mencionaba sobre la acción participativa, ¿no? Entonces, me hiciste recordar algo que conversaba con algún colega en algún momento. Después del doctorado, pues 2020, el doctorado terminó 3 días antes de que se cumplieran los 4 años reglamentarios, tiempo récord creo. Regresé a México meses después, entonces sin ninguna posición en la academia, sin ninguna posición en ninguna universidad. En pocas palabras, iniciar desde cero a mi regreso en México. Y algo que comentaba yo es, con este colega, debo de hacer trabajo académico fuera de la academia. ¿Dónde puedo hacer trabajo académico fuera de la academia? En las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí es donde comienzo a vincular todo lo relacionado a la academia con el aspecto, con lo que se hace en la sociedad civil con la academia, perdón, ¿no? Yo estando fuera de la academia. Ya después, una cosa u otra, pues fue conectando y me fue llevando a distintos espacios, a distintos momentos, pero a partir de ahí surge esto, ¿no? Y tú hablabas también de la acción participativa. Hay un compromiso, no solamente como investigador, sino también a nivel personal, que me motiva a estar ahí y a estar presente en todo lo que está sucediendo. Sí, en la medida de lo posible, ¿no? Porque pues tampoco podemos estar siempre, pero sí tratar de estarlo y ese vínculo que no se pierda, esa comunicación constante. Y uno de los objetivos del proyecto que se relaciona precisamente a eso tiene que ver con ayudar en cuanto a la profesionalización de esas mismas organizaciones, ¿no? Que tengan más elementos para trabajar y las medidas de autocuidado era la segunda parte de tu pregunta. Pues bueno, en los primeros, en el primer proyecto, pues ahí éramos como unas 10 personas, mujeres abogadas. Ojo, aquí son organizaciones
administradas, gestionadas y operadas mayoritariamente por mujeres. ¿Sí? Nos vimos en la necesidad de solicitar a la dirección apoyo psicosocial. Entonces, cada 2 semanas estábamos en sesiones, y eso fue como el parteaguas para todo lo que venía en medidas de autocuidado, que yo se los recomiendo incluso a quienes están estudiando el posgrado, maestría, doctorado en este momento, porque en sí mismo el doctorado ya ayuda, presiona mucho. Cuando sales y empiezas a trabajar otros temas, eso se multiplica, como en mi caso, y todo esto a mí me ayudó bastante. Y aquí, como ejemplo, esto del doctorado, en las entrevistas que realizaba yo con una mujer venezolana, que lo hicimos etnografía dentro de las casas, ella me decía que estaba solicitando asilo en Chile, porque habían intentado asesinarla 2 veces, habían asesinado a sus escoltas en Venezuela, la habían baleado, la habían golpeado y la tiraron a un río, y estaba solicitando asilo. Y eso es algo, tiempo después que conversé con ella, meses después traté de volver a comunicarme con ella, no me contestó. Tiempo después lo volví a hacer a través de la escuela donde hice la etnografía, nada. Y eso es algo que todavía tengo la duda, qué pasó con esa persona, y se relaciona al autocuidado, porque, bueno, ahorita ya lo manejo de distinta forma, pero en ese momento era algo sumamente fuerte no saber qué había pasado, particularmente con esa persona, con ese niño, hijo de esa mujer venezolana. Ahí te estoy hablando cuando uno está involucrado en proyectos de investigación con financiamiento, ¿no? Con financiamiento que pueden ayudarnos en ese sentido a quienes lo hacemos, ¿no? Que ahí fue abogadas, fue gente que se encargaba de la documentación, psicólogas, entre otras personas quienes entraron ahí. Pero en cuanto a lo individual, siempre la terapia es buena, y más cuando trabajamos este tema. Yo lo hago regularmente, pero hay otras estrategias de autocuidado que también me han facilitado el manejo en cuanto a las emociones. Por ejemplo, el adiestramiento canino. Sí, en casa, mi esposo y yo tenemos un perrito, un schnauzer, Maximiliano, que, bueno, formamos parte durante un año de una escuela de adiestramiento, y eso a mí me permitió conectar con él. Creo que él conectó conmigo, no lo sé, respondía muy bien a todas las instrucciones, y eso me ayudó bastante a mí como una estrategia de autocuidado. Hay colegas también que lo hacen a partir del arte terapia. En mi caso fue esto, y también la actividad física. ¿Sí? Es decir, levantarte temprano en la mañana, hacer algo, a pesar de que no quieras que esto se convierta en un hábito. Y son esas 3 cosas, que siempre me han estado ayudando, y a recordar que podemos tener un control en cuanto a las emociones y todo lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Con esto termino, porque eso se intensifica también cuando hacemos etnografía, pero nos quedamos ahí en el lugar. Cuando nos hospedamos, cocinamos, comemos, convivimos los días, y vemos esa desesperación en el rostro de la persona, y también cuando hablan las mismas personas, cuando lo expresan, lo verbalizan. Entonces, esas son mis recomendaciones, y que lo inicien desde que estén en el doctorado, en la maestría, darse el tiempo para eso. Entonces, desde lo grupal, lo individual, así es como lo he realizado. Muchas gracias por tu respuesta, Francisco. Estamos súper pasados del tiempo, pero te doy la palabra, Andrew, como para ir eh, cerrando, me imagino. Sí, sí, fascinante, Francisco. Después te voy a hablar de la presentación, pero no vamos a abusar más con el tiempo. Así que agradecemos su presencia, agradecemos a ti, Francisco, por darnos de conocer tus investigaciones, que han sido muy enriquecedoras, como se ha dicho, no solo para la academia, sino también para las vidas de comunidades y participantes. Así que muchas gracias por eso. Nos pueden encontrar en este mismo link el próximo mes. Vamos a seguir con un tema de violencia. Nos va a presentar el 28 de septiembre, nos va a presentar Francisca Mazzoni con reflexiones y aprendizajes del trabajo con entrevistas a sobrevivientes de la dictadura. Así que pueden conectar
Vamos a estar revisando si en un nuevo horario o no, tal vez 30 minutos más tarde, porque la universidad aquí cambió sus horarios. Pero ahí nos pueden encontrar. Así que muchas gracias a todas y a todos por su presencia hoy. Muchas gracias Muchas, por venir y también, obviamente, nuevamente a Francisco. Así muchas que un gracias. aplauso. Ahí mi correo es el mismo, fjlanderos@uc.cl. Ahí en sus correos me pueden poner mi nombre y ahí va a salir. Continúo utilizando. Estén muy bien y muchas Genial. gracias. Gracias a ti. Nos Chao, vemos en la muchas próxima gracias. sesión. Te esperamos también, que ojalá te puedas conectar. Claro. Chao, Francisco. Chao a todos.